Mía siempre soñó con ser actriz, pero tras múltiples rechazos se sumió en una depresión. Sus amigas la convencieron de ir a una fiesta, y aunque al principio no quería, terminó accediendo. En el camino de regreso, tras perder su auto, escuchó música que provenía de un bar. Intrigada, entró y vio a Sebastián, un pianista con sueños rotos similar a los suyos. Así es como Mía conoció al que sería el amor de su vida. Sin embargo, no sabía lo que estaba por suceder. Ambos compartían frustraciones. Mía no lograba avanzar en su carrera actoral y Sebastián soñaba con tener su propio club de jazz, pero tocaba música que odiaba por obligación en un restaurante. En ese primer encuentro, Sebastián tocó una melodía preciosa que conmovió a Mía, pero fue despedido por su jefe por no seguir las reglas. Ella intentó acercarse, pero Sebastián, frustrado, la ignoró groseramente. Cuando Mía escucha a Sebastián tocar el piano por primera vez, experimenta una serie de sensaciones intensas y transformadoras. Al principio, llega al bar por curiosidad, atraída por la música que resuena en el aire, y sin esperar mucho más, se ve inmediatamente cautivada por la melodía que Sebastián toca. A medida que la música se despliega, Mía se siente conmovida de una manera que no había anticipado. La pasión con la que él toca crea una conexión inmediata, como si la música fuera una extensión de su alma. Para Mía, no es solo una melodía hermosa, es un reflejo de la lucha y los sueños no cumplidos, algo con lo que ella también puede identificarse profundamente. En ese momento, Mía experimenta una mezcla de admiración, asombro y fascinación. A través de la música, siente que está presenciando algo genuino y especial, como si esa actuación fuera un puente directo hacia el corazón de Sebastián. La música despierta en ella una curiosidad por conocer más a la persona detrás del piano y su historia, estableciendo una conexión emocional que irá creciendo a lo largo de la historia. En este encuentro inicial entre Mía y Sebastián, aunque no está lleno de palabras, deja una huella emocional profunda en ambos, simbolizando el comienzo de algo que cambiará sus vidas para siempre. 6 meses después, el destino los reunió. Sebastián y Mía se encuentran en una fiesta de verano con música en vivo. El vocalista invita a la audiencia a pedir canciones y Mía, para molestar a Sebastián, solicita una canción extremadamente genérica. Sorprendido, Sebastián toca la canción con desgano, mientras ella se divierte con la situación. Cuando termina, él se acerca a disculparse por su actitud la primera vez que se conocieron. Mía revela que es actriz y que trabaja en una cafetería. Antes de que puedan continuar, son interrumpidos y Sebastián se marcha. Al final de la fiesta, Mía ve a Sebastián y decide caminar un rato con él. Durante el paseo, ella comenta lo extraño que es encontrarse tan seguido, a lo que Sebastián responde que quizás signifique algo. Al día siguiente, Sebastián la busca en su trabajo y pasan el día juntos. Aunque apenas se conocen, la confianza entre ambos es palpable. Mía le cuenta que ha estado intentando triunfar como actriz durante más de 6 años, buscando papeles en comerciales y obras de teatro. Sebastián, interesado en sus sueños, la escucha atentamente y la anima a seguir persiguiéndolos. Sin embargo, en un momento, Mía menciona que no le gusta el jazz, lo cual sorprende tanto a Sebastián que decide introducirla a este género, llevándola a su bar favorito. Allí le cuenta apasionadamente sobre su amor por el jazz y su sueño de tener un club nocturno donde solo se toque música en vivo. A pesar de sus sentimientos, ambos estaban lejos de alcanzar sus metas. Sebastián, aunque seguía intentando abrir su club de jazz, terminó aceptando un trabajo en una banda que combinaba jazz con pop, algo que no le apasionaba, pero le ofrecía una estabilidad económica. Mientras tanto, Mía renunció a su trabajo en una cafetería para concentrarse en su monólogo, su gran apuesta teatral. Aunque parecían felices, las giras de Sebastián y la presión sobre Mía por su obra generaron tensiones en la relación. Los dos se enamoran profundamente en pocos meses. Empiezan a pasar tiempo juntos, desarrollando una conexión especial. Se vuelven inseparables y terminan viviendo juntos. Sin embargo, su relación enfrenta un gran desafío cuando un viejo amigo de Sebastián aparece con una oferta de trabajo para unirse a una banda de jazz que toca con mezcla de jazz y pop. Aunque la oferta es tentadora, ya que le garantiza estabilidad económica, Sebastián inicialmente la rechaza, aferrándose a su sueño de tener su propio club. Mía, siempre alentadora, le da una hoja de papel con un logotipo que dice SEPS, sugiriendo que así debería llamarse su club, pero el comentario que escucha de los padres de Mía lo hace cuestionar su futuro. Preocupado por su estabilidad y su capacidad de cumplir sueños, decide aceptar la oferta de su amigo, aunque le incomoda que el estilo de la banda no sea el tipo jazz puro que tanto adora. La gran discusión llegó cuando Sebastián priorizó una sesión de fotos con su banda, olvidando el día más importante para Mía, su debut teatral. Ella se sintió abandonada y humillada cuando el teatro quedó casi vacío y su obra fue ridiculizada por el público. Tras una fuerte discusión, decidieron separarse y Mía regresó a la casa de sus padres, replanteándose su sueño. El tiempo pasa y ambos persiguen caminos separados. Mía, tras años de esfuerzo, se convierte en una actriz reconocida, mientras que Sebastián cumple su sueño de abrir su propio club de jazz. Sin embargo, el destino los reúne una vez más. En un encuentro silencioso y lleno de nostalgia, al verse después de tantos años, ambos experimentan un viaje mental hacia lo que pudo haber sido un futuro donde nunca se hubieran separado, donde habrían formado una familia y alcanzado sus sueños juntos. Pero la realidad es diferente y ambos deben aceptar que sus vidas tomaron caminos distintos. La relación entre Sebastián y Mía es un reflejo de cómo las intenciones y acciones pueden chocar con las necesidades emocionales de cada uno. Mientras Sebastián se esfuerza por alcanzar su éxito, su incapacidad para equilibrar sus prioridades lleva a la desconexión con Mía. Ella, por su parte, navega entre la frustración y la búsqueda de su
su propia identidad, finalmente eligiendo priorizar su bienestar personal. Este análisis muestra cómo las dinámicas de sacrificio, apoyo y expectativa pueden impactar en la salud de una relación y en el desarrollo personal de cada individuo. Sebastián finaliza su actuación y al regresar a la realidad, Mia le sugiere a su esposo que se retiren del lugar, mientras se levantan y se dirigen hacia la salida. La chica se detiene un momento y se devuelve. Sebastián se detiene y sus miradas cruzan por última vez. No es una mirada de tristeza, es una mirada de orgullo, un mensaje silencioso que dice: lograste todo lo que una vez me prometiste, estoy orgulloso de ti. Este breve encuentro simboliza la conexión emocional que persiste incluso en la distancia. La mirada compartida entre Sebastián y la chica encapsula no solo el reconocimiento del esfuerzo y sus logros, sino también la admiración mutua que trasciende el tiempo y en el espacio. A veces las palabras son innecesarias, una simple mirada puede comunicar sentimientos profundos y duraderos. Finalmente, en la película se dejan dos situaciones claras. Por un lado, la importancia de luchar por los sueños, aunque el camino esté lleno de obstáculos, frustraciones y sacrificios personales. Tanto Mia como Sebastián logran alcanzar sus metas profesionales, pero no sin renunciar a ciertos aspectos de la vida personal. Por otro lado, se refleja cómo el amor verdadero no siempre significa permanecer juntos. El amor entre ellos fue real y profundo, pero ambos comprendieron que su crecimiento individual y sus respectivas aspiraciones los llevarían a caminos separados. La historia nos muestra que amar es muchas veces dejar ir y alegrarse por el éxito del otro, incluso cuando eso implica compartir un futuro juntos. En última instancia, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida, los sueños y las relaciones, y cómo a veces la mejor decisión para uno mismo no es la que imaginábamos en un principio.